Un placer en el día de hoy saludar a todos los bendecidos de Dios, los que han conocido este pacto de gracia y han sido puestos en el reposo de Dios para disfrutar vida eterna, vida abundante, los ríos de agua viva que fluyen de su interior a causa de la palabra viva que Dios ha puesto dentro de sus corazones. Hoy vamos a escribir una página más en la vida de ustedes, en el espíritu de ustedes, como el apóstol Pablo dijo. Nuestras cartas sois vosotros escritas por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu. Pues hoy vamos a escribir una página en la vida de ustedes que los llevará hacia la madurez y al crecimiento espiritual, y que el mundo conocerá que ustedes son la palabra viva de Dios caminante, moviéndose, la palabra que corre. Así que vamos hoy a hablarles acerca de el fundamento de nuestra vida, el cimiento de nuestra creencia. Cuando miramos estas cosas, la mayoría de las personas piensan en dónde está basada su fe, cuál es la firmeza de su creencia, qué es lo que les hace estar firmes, seguros y confiados en el Señor y permanentes. Muchas razones tienen las personas para decir algo, por qué están firmes, por qué se van a mantener y por qué van a ser fieles. Pero muchas de esas cosas fallan cuando se tiene el verdadero fundamento de la palabra, el verdadero fundamento que está escrito en ella, y nos cimentamos en esa verdad. Entonces vamos a tener plena seguridad que la gracia de Dios nos sostendrá por siempre, y en ese sostener de Dios, Él es nuestra suficiencia, porque es el que gobierna nuestra vida, dirige nuestras vidas, y el que nos mantiene en la fe activa para gloria de su nombre. Entonces surge la pregunta, ¿en qué fundamento está su vida cimentada? ¿Qué es lo que hace que usted esté tan plenamente seguro de que lo que es hoy permanecerá en su vida y que cada día usted irá a un crecimiento de gloria? El apóstol Pablo, el hombre a quien le fue revelada esta palabra de gracia, el apóstol que Dios escogió para introducir la gracia en el mundo, él se cercioró de una cosa, y es que lo que él enseñaba tenía que quedar grabado, debería de quedar esculpido en la mente, el corazón y el espíritu de sus oyentes. Él dijo entonces estas palabras sobre las cuales hace mucho énfasis. En 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ciertamente el apóstol Pablo podía ser acusado de ser un hombre muy letrado, porque lo era. Además, venía de una escuela de teología profunda, muy alta para los judíos. Además de eso, él era un rabino y muy estudioso, y él mismo dice, de los más adelantados y de las sectas más rigurosas de aquel tiempo. Así que Pablo podía ostentar un conocimiento, una sabiduría, una elocuencia, con la cual él podía ser oído en cualquier lugar y de cualquier raza o lengua que tuviera. Pero Pablo se cuidó de que su predicación no estuviera impregnada, no fuera manchada con el conocimiento y la letra que él poseía como religioso, como políglota o como hombre de letras. Por eso él dice, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, yo no eché mano a mi conocimiento, yo no eché mano a mis estudios, yo no eché mano a mi trascendencia religiosa. Mi predicación es totalmente diferente, lejos de eso. Entonces él dice, sino con demostración del espíritu de poder. Pablo se cimentó en el poder de Dios, en la palabra de fe, en la palabra revelada. Él conocía que la religión tiene mucho énfasis en la letra. Pablo sabía que habían muchos oradores, hombres profundos en el conocimiento de la religión y de las letras, y que podían cautivar las masas y la mente hasta manipularlas con su forma de expresarse, con su sabiduría humana que hubieran adquirido, ya sea letrada, religiosa o acerca de Dios. Pero Pablo se cuidó de que su mensaje no estuviera en ese mismo nivel de los predicadores elocuentes,
Pablo dijo abiertamente, yo quiero que la palabra que yo predico sea una palabra de poder, una palabra que cuando alguien la escuche sea transformado, sea cambiado, le vibre en la fibra de su corazón y le renueve su mente, lo ponga en una relación con Dios, lo lleve a una armonía con el Altísimo, le haga ver la luz de la gloria de Dios y de su voluntad y le permita ver el estado en que se encuentra y la clase de vida que está viviendo. Ese es el mensaje que tenía el apóstol Pablo y se cuidó de hacerlo de esa manera. Otra de las cosas que él dice, además de decir que con demostración del espíritu de poder, ¿qué era lo que Pablo estaba buscando? Pablo no estaba buscando ser admirado por los milagros, no estaba buscando ser elogiado por los acontecimientos maravillosos que Dios podía hacer a través de esta palabra. Él no estaba buscando fama, él no estaba buscando un nombre, él no estaba buscando prestigio. Él estaba buscando que la gente tuviera un cimiento. Él quería ponerle a la gente una base firme, estable, y esa era el poder de Dios, la palabra viva de Dios. Entonces por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy vivimos un tiempo de mucha elocuencia. Hoy vivimos un tiempo de mucho estudio, de mucha teología. El cristianismo ha llegado hasta pensar que no se puede pasar a un púlpito hasta que no haya recibido un curso teológico. Y se escogen como grandes predicadores a los más elocuentes. Hoy en día la gente tiene comezón de oír palabras lindas, infladas, anécdotas, genealogías y todas esas cosas que Pablo dijo son basura. La elocuencia, la fraseología, las letras, el conocimiento y la sabiduría humana no cambian ni transforman al hombre. Lo llenan de un conocimiento religioso, pero no le dan el poder de la gloria de Jesucristo. Ahora bien, frente a esta verdad que la palabra nos está demostrando, ¿cuál era el enfoque del apóstol Pablo? Ese ha de ser el enfoque de los predicadores de gracia, que la gente que escuche la palabra que les dan los transforme, los cambie, los haga nuevos para la gloria de Jesucristo. El propósito no es poner un conocimiento de cosas nuevas en la mente. El propósito no es dar una información elocuente de cosas nuevas. El propósito es dar una palabra que cambie y transforme las vidas. Yo he tomado este eslogan de un hombre en los tiempos de Jesús. Fue Juan el Bautista cuando le preguntaron que quién era él. Él no manifestó de ser el primo del Redentor del mundo. Él no dijo, yo vengo de la familia tal o tal cosa, no. O vengo de la descendencia sacerdotal, no. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mire bien, Juan el Bautista anuló todo lo que él era y toda su trascendencia y lo que podría ser. Quería convertirse simplemente en la voz de aquel a quien él predicaba, ser la voz de él. Eso es un gran mensaje para nuestro tiempo. Dios nos ha redimido y nos ha traído al pacto de gracia y nos ha puesto como predicadores de esta palabra, como anunciadores de esta verdad. Y toda la meta y enfoque que debemos tener es llegar a ser la voz de uno que está sentado en el trono, la voz. No queremos figurar como maestros, ni como elocuentes, ni con títulos. No queremos figurar por la fraseología teológica, ni por la letra que tengamos. No es prestigio, poder ni fama lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es una cosa, ser un canal, un encuentro entre Dios y el hombre. Que cada predicador se convierta en la voz de aquel que está sentado en el trono. Que no sea él hablando, sino Dios mismo hablando a las personas. Cuando Dios habla, la gente, la mente se renueva, el corazón se cambia y las vidas son restauradas para la gloria de Jesucristo. Y ustedes están ahí para escuchar a Dios. Ustedes están ahí para oír la voz de Dios, ser cambiados y ser transformados. Y ningún hombre debe pararse entre Dios y el hombre para impedir que la gloria de Dios fluya hacia sus propias vidas.
La revelación que Dios le dio a Pablo era para esculpirla, escribirla, impregnarla en la vida de las personas. Me he propuesto hacer lo mismo, porque eso será el fundamento de su vida. Eso será lo que le dará a ustedes seguridad hoy y mañana, de que permanecerán firmes en la fe y en la sana doctrina mientras vivamos en este mundo. Una vida cimentada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Uno de los fundamentos del cristianismo hoy es la sabiduría humana. Cuando usted visita los campos religiosos de cualquier sistema que haya, generalmente hacen mucha elocuencia, se reparten muchos panfletos, se da mucha propaganda diciendo quien va a predicar es el reverendísimo, el excelentísimo, el doctor, el no sé qué, el no sé tanto. Es decir, están tratando de presentar una elocuencia de palabras. Qué lejos está eso de la verdad del evangelio revelado. Pablo siempre se presentó y dijo: soy un colaborador, un siervo de Jesucristo, un esclavo del Señor. Y mi éxito está en que ustedes puedan ver el poder de Dios en la palabra que les predico, porque esa palabra es la que les va a cambiar totalmente toda su vida. La sabiduría de los hombres religiosos en este mundo que hoy pregonan en los púlpitos cristianos es una sabiduría persuasiva, basada en la información, en sus experiencias, en sus anécdotas, en su trascendencia, en sus estudios, en todo lo que han adquirido en este mundo. Pero no es una trascendencia de decir por cuanto pasé tiempos al lado de mi Cristo, por cuanto conozco su voluntad, por cuanto entiendo su propósito, por cuanto tengo la mente de Cristo, voy a compartirle la verdad que Él me ha impartido. Eso está lejos de los predicadores. Por eso ustedes necesitan el pacto de gracia, porque el pacto de gracia es la voz de Dios para el hombre que necesita oír a Dios en su vida y en su espíritu. La predicación real que viene de Dios, que es poder de Dios, cambia las vidas y transforma los corazones, restaura a las personas en su manera de pensar, porque es la verdad de Dios revelada. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y ella os hará libres. La mayoría de la gente que hoy dice conocer la verdad son esclavos. Es verdad que fueron hechos libres del licor, de la mundanalidad, pero se hicieron esclavos de la religión, de los ritos, de las ceremonias, de los mandamientos, de las ordenanzas y de las formas religiosas. Son esclavos y manipulados. Por lo tanto, no han conocido la verdad. La verdad te hace libre para la gloria de Jesucristo. Hoy se ha dado mucho énfasis en el estudio más que a la relación del hombre con Dios. Por eso el cristianismo sabe mucho, pero vive poco. Sabe mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y Dios dice: gloríese en esto, el que se hubiere de gloriar, en conocerme y entenderme. ¿En qué se gloría la humanidad hoy? En la cantidad de cursos que han hecho, en los años de teología que llevan, en la experiencia que han tenido con demonios, con diablo y con mil cosas. Se glorían en esas cosas, en sus ministerios. Se glorían en el liderazgo que tienen. Se regocijan y se glorían en la misión a la cual pertenecen. Pero Dios quiere que usted se gloríe en conocerlo y entenderlo a Él. Esto está más allá que lo religioso, está más allá que lo trascendental, está más allá que la letra, está más allá que cualquier sistema de este mundo. No estamos llevando un pueblo a que sepa mucho, sino a que conozca a Dios. Un pueblo que llegue a vivir a Dios en su vida, que viva el conocimiento de Dios, para que entienda lo que es Dios en su propia vida. Miren una de las verdades que se cimentó Jesús en una conversación que tuvo con Pedro. En una ocasión Jesús pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué dicen las gentes que yo soy? De él. Y él dijo: uno de los profetas, uno de los patriarcas. Unos creen que eres Elías, otros creen que es Moisés. Es decir, en la gente estaba la idea de compararlo con los grandes del tiempo pasado que tuvieron prestigio. Jesús dejó pasar eso. No me importa lo que ellos piensen de mí. Pedro, ¿qué tú piensas de mí? Y Pedro tuvo que reflexionar y se dio cuenta que él no podía caer en la misma
camino de interpretación que tenía la gente. Así que él dio una respuesta que no vino de él. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no viene de ti, esto se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si ustedes miran eso en el capítulo 16, verso 17 del libro de Mateo, y escudriñan con detenimiento sin leer a la carrera, sino aprendiendo a leer con cuidado y dejándose guiar por el Espíritu, ustedes van a detallar esta escritura y verán que se necesita revelación para poder entender lo que quiso enseñar Jesús. Porque una cosa es oír y saber lo que él dijo, pero otra cosa es saber lo que él quiso decir. ¿Me explico? Jesús en una ocasión se paró frente al templo y dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. La gente lo oyó, supieron eso, entendieron eso en su mente y se fueron diciendo, mire, este está diciendo que si derribamos el templo de Salomón que duró 40 años en construirlo, que él lo va a construir en 3 días. Porque cuando se escucha y se sabe lo que alguien dice, se interpreta lo que se le dé la gana. Pero Jesús no estaba hablando de eso, él estaba hablando de lo que ellos no entendieron. Lo que él quiso decir nunca lo entendieron. Él quiso decir, el templo suyo, si lo van a destruir, yo lo levantaré en 3 días. Y así fue. Así que yo quiero que ustedes comprendan, hay mucha gente que sabe lo que Jesús dijo. Hay mucha gente que sabe lo que Pablo dijo o lo que dijeron los profetas. Hay mucha gente que sabe lo que la Biblia dice y tienen cientos de conceptos, anécdotas, versos, historias. Saben lo que la Biblia dice, pero no saben lo que la Biblia quiso decir. No saben lo que los profetas quisieron decir. No saben lo que Cristo quiso decir. No saben lo que Pablo quiso decir. Esa es la verdad. La mayoría de la gente le sucede hoy lo que pasó en los tiempos del rey Artajerjes en Babilonia, cuando estaba profanando todos los utensilios del templo y regocijándose en su pecado, mundanalidad. Apareció una mano en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ninguno de los que estaban allí pudieron leer, ni sus sabios ni adivinos pudieron leer la escritura, mucho menos entenderla. Así que mandaron llevar a Daniel, y Daniel le hicieron una pregunta. Daniel, tú que le sirves al Dios de los cielos, dinos qué dice en la escritura. Y Daniel dijo, ahí dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey dijo, ya sé lo que dice, pero yo no necesito saber lo que dice, yo necesito saber lo que quiere decir. Ese es el punto de la revelación. Se puede leer la escritura, se puede leer lo que Dios dice, se puede saber lo que Dios dice, pero entender lo que Él quiso decir solo viene del Espíritu Santo. Por eso es que la mayoría de la gente cristiana ha tenido la Biblia por cientos y siglos en sus manos y se han hecho predicadores de ella, estudiosos de ella, saben mucho acerca de ella, pero triste y lamentablemente no saben lo que Dios quiso decir a través de este santo y sagrado libro que nos fue dado en nuestra vida. ¿Cuántos han tenido las escrituras y han leído al apóstol Pablo por todos lados y saben versos de Pablo? Muchos, pero no saben lo que él quiso decir. Si hubieran entendido lo que él quiso decir, hubieran quitado los mandamientos, los ritos, las ceremonias, hubieran acabado con ese sistema religioso judaico que está en sus iglesias y se hubieran transformado en la mente para pensar como Dios piensa, y entonces serían hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, lejos de la religión, lejos del sistema, lejos de todas las cosas, para vivir una vida para la gloria de Jesucristo. Y es lo que yo quiero que usted entienda en esta palabra que hoy estoy compartiéndoles a sus vidas. Lean detenidamente y disciernan que Jesús quiso decir, no te lo reveló sangre ni carne, y sobre esta revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mis amados, la iglesia que Cristo vino a edificar, no vino a edificarla, ni planteó edificarla sobre teología. No planteó edificarla sobre conocimiento humano y sabiduría humana, sobre información religiosa. La iglesia de Jesucristo que Él planeó edificar, Él lo hizo trascendentalmente sobre la revelación, y pocos son los que la tienen. La gente conforma iglesias, grupos,
pero no conforman la iglesia realmente verdadera de Jesucristo. No estoy diciendo que no son salvos, que no van para el cielo. Son parte del pueblo de Dios, por supuesto que sí, pero no son la iglesia amada que Cristo vino a edificar. ¿Quién fue el que tuvo la revelación plena del evangelio? No fueron los discípulos de Jesús, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, ninguno de ellos. La revelación plena del evangelio le fue dada a un hombre llamado Saulo de Tarso. Cambió su nombre por Pablo. ¿Qué era esto? Sencillamente que al Pablo tener esta revelación plena del evangelio, él mismo lo testifica diciendo: fui llevado al paraíso de Dios, donde escuché palabras que no les he dado al hombre expresar. O sea, no están en la mente del hombre. No suben al corazón del hombre, son una locura para el hombre religioso, pero yo las escuché y eso es lo que yo les comparto. Ahora bien, cuando Pablo muestra eso, él dice: este evangelio que me fue revelado es el misterio que estuvo oculto por edades. Ser religioso no es un misterio que estuvo oculto. La gente viene de los tiempos del desierto, cenando, bautizando, ayunando, vigilando, vistiendo y comiendo religiosamente. Todo eso no es un misterio. Esos son hechos que están ahí revelados en la palabra. Pero el evangelio es un misterio, lo que indica que el evangelio no contiene eso ni es eso. Está mucho más allá. Pablo dijo: el misterio que estuvo oculto por edades. Eso significa un estilo de vida, una forma de vida, una manera de pensar que estuvo oculta, que los religiosos no la conocen, hasta que el Espíritu Santo se la revele y cambie sus vidas y transforme sus vidas. Mucha gente hoy habla de gracia, pero su vida sigue siendo la misma, lo que indica que no han tenido la revelación. Son personas que sencillamente han estado ahí, conociendo información, hasta usurpando el nombre de gracia y el pacto de gracia, pero sus vidas no han tenido la revelación de Dios. Usted no está puesto para eso, usted está puesto para cambiar y ser transformado por el poder de Dios. Pablo dijo estas palabras: a mí me fue revelado el misterio. Solo basta leer el libro de Gálatas y el libro de Efesios y usted encontrará que Pablo está hablando de un misterio, el misterio que a él le fue revelado, a nadie más. Y hace énfasis en este misterio y dice: el misterio de Cristo, el misterio de Cristo y Dios. ¿Sabe usted que la gente no entiende el misterio entre Cristo y Dios? Y por cuanto no lo entienden, son trinitarios. Ellos creen en un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo como tres personas distintas. ¿A qué conclusión llega eso? Que Dios creó al hombre, lo puso en el universo, lo puso en la tierra. El hombre se le extravió, pero Dios no vino a rescatarlo. Él mandó a otro, que fue el Hijo. Es decir, yo arreglé esto, pero se me dañó. Vaya usted, trate de redimir la gente. Y Cristo vino y murió y se fue y dijo: yo no puedo arreglar este pueblo, y que lo arregle el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. Esa es la conclusión a la que está llegando un mundo religioso. Pero el apóstol Pablo revela una verdad y él dice claramente en el libro de Timoteo capítulo 3, cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios no mandó a nadie. Él vino y se encarnó, tomó cuerpo en el vientre de María, y el cuerpo Jesús que caminó y se llamaba hijo, era hijo de Dios porque Dios lo engendró, e hijo de María porque ella lo parió. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo era el Dios todopoderoso. Eso no lo entiende la religión. Eso solamente es revelado por el Espíritu. Eso solamente es puesto por el Espíritu de Dios. El misterio oculto. La gente conoció el velo, carne, Jesús. Capítulo 10, verso 20 del libro de los Hebreos dice: a través del velo de su carne, porque el cuerpo Jesús era un velo. El que estaba dentro del velo, la gente no lo conoció. Ese era el Dios todopoderoso. Y este misterio no fue revelado a todos. Este misterio fue revelado al apóstol Pablo. Esta es la verdad. Quizá alguien me diga: es que este pastor es un Jesús solo.
Bendito sea Dios, es que no hay más que un Dios soberano y eterno. Fue lo que Moisés le predicó al pueblo de Israel cuando creyeron que eran varios. Dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para que Pablo no cayera en semejante conclusión de absurdo, de creer que eran dos en Dios, Jehová el Yahvé que él adoraba y Jesús el Cristo. El día que Pablo tuvo la conversión, que fue derribado de su cabalgadura, él dijo Yahvé, él dijo Señor, Adonai, ¿quién eres tú? Porque Adonai se le decía a Dios, Adonai, ¿quién eres tú? Y Adonai le contestó, el Señor Jehová Yahvé le contestó, yo soy Jesús al que tú persigues, queriendo decir que Yahvé, Adonai, Jehová es el mismo Jesús. Eso es indiscutible, esa es la primera revelación. Cuando una persona piensa que son tres, significa que no ha vivido la revelación, no la conoce, no ha tenido un encuentro con Dios, no conoce a Dios. Sabe mucho acerca de Dios. Puede ser un letrado, puede ser un doctor en teología, pero no tiene la revelación del Espíritu. Por eso es que se habla de letra, de filosofía, de letras de en todo sentido de sabiduría humana, pero no se tiene el poder de Dios que transforma y cambia las vidas. Por eso Pablo dijo en capítulo 4 de Primera de Corintios, él dijo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios. Pablo no estaba buscando que lo tuvieran por sanador, ni por una persona que le adivinaba el futuro a la gente, ni no me tengan por uno que toca a la gente y se cae, no me tengan por uno que mueve el saco o la camisa y todo el mundo se cae. No, Pablo no dijo, yo no quiero eso, eso no es lo que hay en mi vida. Téngannos los hombres por administradores de Dios, servidores de Dios y administradores de los misterios de Cristo. Púlpito que no tenga los misterios de Dios no es un púlpito del nuevo pacto, no es un púlpito de gracia, no es un púlpito de revelación, no es un púlpito bajo la unción, guianza y dirección del Espíritu Santo, porque el evangelio verdadero es misterios de Dios. Misterios que cambian y transforman la vida. Ahora, Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el asunto. Porque qué pocos han sido fieles. Han medrado la palabra, han tergiversado la palabra, han usado la palabra para sus propios beneficios egoístas, para conseguir dinero, para manipular, para conseguir riqueza de este mundo. Han manipulado a la gente. Pero lo que la palabra dice es que si él le revelara la palabra a alguien, que entonces se convierte en una persona fiel a la palabra, que no la medra ni la manipula. El objetivo de gracia no es otro que poner el cimiento donde el creyente se pare firme y sepa que es un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nunca estuvo perdido, que jamás iba camino al infierno, que nunca fue hijo del diablo y que en la cruz Cristo consolidó, selló, garantizó y decretó que usted del cielo para siempre. Quitó al diablo y a los demonios del pacto de gracia y todo lo que pueda venir por ahí en ese sentido. Dios nos hizo libres para la gloria de su nombre. Ese es el misterio. ¿Cómo es que la gente del pacto de gracia no tiene demonios, ni tiene diablos, ni tiene pecado, ni tiene mandamientos, ni tiene ordenanza, ni ritos, ni ceremonia, y vivimos una vida transformada, cambiada y feliz? Es el misterio que en otros credos piensan que la verdadera y sana doctrina es que le prediquen al diablo, los demonios, el pecado, el infierno y la condenación. Estamos hablando de una predicación que es locura para muchos, pero es el misterio que estuvo oculto por edades y ahora nos ha sido revelado por la gracia de Jesucristo. ¿A quiénes es revelado? Pablo dice, a sus santos, a sus santos. Incluye algunos títulos ahí. Ahora bien, los predicadores han medrado la palabra porque la mezclan con fábulas, con historias. Vaya a los púlpitos y te hablan de historias, te hablan de fábulas, te hablan de todas aquellas cosas que hacen reír, tratan de entretener a la gente, le cuentan los testimonios de muchas cosas, pero el testimonio de Dios, la verdad de Dios está lejos de los púlpitos. Ese no es el evangelio. El evangelio es la verdad de Dios que emana de la boca de Dios. Nunca se imaginen ustedes que de la boca del Espíritu Santo salen en los púlpitos chistes para entretener a la gente. No. De la boca de Dios lo que sale es una palabra viva que cambia y transforma las vidas. Segunda de Corintios 2:17 dice, hay algunos que medran la palabra, falsifican la palabra,
diluyen la palabra. Eso, cuando sucede eso, no hay poder en la palabra. Capítulo 3 del libro de Efesios, el verso 4, Pablo dice, si ustedes leen, pueden entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios establece un ministerio apostólico de revelación, y eso es lo que nos pone en alto. El ministerio apostólico no es por los años de trascendencia que tenga. El ministerio apostólico no es por los países que ha visitado. El ministerio apostólico no es porque se convierta en una eminencia que la gente lo consulta, no. El ministerio apostólico significa que alguien escuchó la voz de Dios, vio el plan de Dios y fue esculpido en su vida, indiscutible. Y esto es lo que le revela al pueblo. Y aquel que está escuchando la revelación va a vivir en revelación, tiene cimiento en la palabra y va a permanecer firme, asegurado, guardado, protegido y sostenido por el Dios del pacto de gracia. Una revelación es algo nuevo, algo que nadie ha visto, algo que nadie ha imaginado, algo que nadie ha oído. Por eso el apóstol Pablo dijo con estas palabras muy claras, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El concepto religioso de la gente es, como yo nunca he escuchado eso, no lo recibo. Jamás en mi vida yo he visto que prediquen eso, no lo recibo. Yo nunca he imaginado que las cosas sean así. Eso yo no lo recibo. Porque la gente no quiere recibir el secreto de la revelación de Dios. Por eso yo les hablo a ustedes de algo que no ha visto la gente, que no ha oído la gente y que ni siquiera ha imaginado en su corazón. Pero eso fue lo que nos reveló el Espíritu Santo por su palabra y está ahí en la palabra, en la verdad de Dios. Si usted mira bien, y ustedes son gente que ora a Dios, habrán leído Jeremías 33 cuando dice, clama a mí, yo te responderé, pero cortan ahí. Y hay algunos que ni siquiera esperan que Dios les responda. Pero la segunda parte dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú vienes a Dios y oras a Dios, tiene que tener una mente dispuesta de que usted va a oír, va a aprender y va a ser enseñado en cosas que usted nunca ha oído, nunca ha leído, nunca ha visto. Ese es el cristiano que crece y prospera. Es el cristiano que llega a conocer a Dios. Pablo siempre oró y pidió oración al pueblo. Efesios 6:19 dice que oren por mí, a fin de que cuando yo abra mi boca y me sea dada palabra, entonces yo hable como debo de hablar. Porque hay muchos que hablan, pero no hablan como deben de hablar. Hablan condenación, hablan culpabilidad, hablan iniquidad, hablan juicio. Hay que aprender, no a quitar a la palabra, porque eso sería juzgar. Pero si ustedes leen el libro de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús en el templo abre las escrituras y lee el profeta Isaías, cuando usted mira la profecía de Isaías, hubo algo que Jesús omitió. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, dice Isaías, y el juicio eterno de Dios. Cuando Jesús lee eso en el templo y lee Isaías, él dice a predicar el año agradable del Señor y cierra el libro. ¿Por qué lo cerró? ¿No le gustó lo que venía? No. Lo que él estaba diciendo, esta última parte no es para el tiempo de gracia. Esa última parte no pertenece al pueblo redimido y escogido de Dios. El juicio de Dios es para los impíos, pero no es predicación para el Hijo de Dios. Es el año agradable del Señor. Cuando usted salga de una iglesia debe salir contento, feliz. Soy un hijo de Dios predestinado, escogido, elegido desde antes de la fundación del mundo. No anotaron mi nombre en la vida, en el libro de la vida el día que yo alcé mi mano, oré. Vengo anotado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No me puedo perder. Yo fui creado para gloria de Dios y vida eterna. Fui creado para alabanza de su gloria. Fui hecho, dice Romanos 9:23, para que en mí se manifiesten las riquezas de Dios que sobreabunden y se hagan notorias. Ahora entiendo que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Dios tiene buenos pensamientos acerca de mí. Oiga, cuando usted escucha el plan de Dios para su vida, usted tiene que salir contento y feliz de la iglesia.
Muchos salen de los templos diciendo, oh Dios mío, que no venga esta noche porque yo estoy mal, que venga la semana que viene. Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Mi familia se va para el infierno. Y salen asustados, salen desesperados, salen confundidos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el evangelio, tienen la religión. Donde te hablen de diablo, demonios, enfermedad, muerte, condenación, infierno. Eso no es el evangelio, no es el evangelio revelado, no es el misterio de Dios. Por eso la Escritura dice, en Colosenses 1:26, dice el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice, conforme a la gracia. No dice conforme a la teología, conforme al seminario, conforme al doctorado, conforme al libro que yo leí, conforme a la trascendencia que yo tengo, conforme a la sabiduría que yo tengo. No, Pablo dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo, como perito arquitecto. Sí, apóstol, me dirá, pero el Señor dijo que Pedro dijo, le daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Déjame ponerle un simple y llano ejemplo. Si tú vas en una ciudad y encuentras una construcción que están haciendo unos grandes huecos para hacer un gran edificio, todo está cercado, siempre hay una persona allí que tiene la llave de todos los cuartos y para abrir para que entre la gente. Si usted va y le pregunta al que tiene las llaves y le dice, hágame un favor, ¿qué van a construir aquí? Dice, bueno, un edificio. Sí, pero ¿qué? Ah, no, yo eso no lo sé. Eso tiene que preguntarle al arquitecto, porque él es el que tiene la llave para abrir, que entren y salgan los que entran. Pedro era eso, uno que recibió las llaves para que la gente entrara al reino. Pero el arquitecto era Pablo. Cuando usted le pregunta a Pablo, ¿cómo es esto? Él dijo, esta es la iglesia que Cristo va a construir. Es la iglesia cimentada en una revelación verdadera, donde no hay diablo, demonios, pecado, infierno ni condenación, donde está constituida por hombres y mujeres transformados y cambiados por el poder de Dios, porque fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gente que no eligió a Dios, gente que fue elegida de Dios. Ahora bien, esto no es un conocimiento informativo. Es una vida experimental, real, es una vivencia de gracia. Por eso Romanos capítulo 16, verso 25, Pablo definió la verdad que usted tiene que definir también. Y él dijo, y al que puede confirmaros según mi evangelio. A usted no lo confirma ni la religión tal, ni la secta tal, ni la iglesia tal, ni el pastor tal, ni la denominación tal. No, a usted lo confirma el evangelio que predicó Pablo. El evangelio que reveló Jesucristo en el paraíso por el Espíritu a este hombre. Entonces dice con toda claridad, la revelación y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado en las Escrituras, en los profetas, como mandamiento del Dios eterno, para que todas las gentes obedezcan a la fe. ¿Sabe lo que es vivir por fe? Pablo dijo con mucha claridad, abiertamente, una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir por vista. Por eso él dijo con mucha claridad, no vivimos por vista, no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Qué significa? Yo no vivo ni camino por lo que veo que hacen, por lo que yo hago, por lo que yo sufro, por mi esfuerzo, por mi obra. No, yo camino por fe. O sea, yo camino y sé que el poder de Dios viene a mi vida, no por los ayunos que haga. No digo que estoy limpio de pecado por los bautismos que tenga. No digo que soy salvo porque fui a la iglesia y acepté a Cristo. No, es por fe. Fe significa que Cristo fue a la cruz del Calvario, te redimió, te salvó, te perdonó, te constituyó hijo y yo lo creo. Sin que yo haga nada, Él lo hizo todo. Yo voy a disfrutar el pacto de gracia. Quien dentro en el pacto de gracia a disfrutarlo, vive como un ser del cielo, como un enviado de Dios, como un hijo de Dios, como un ser guiado por el Espíritu Santo, que está conducido siempre a la santidad, a la perfección y a la justicia de Dios. Esta es la fe que Dios iba a manifestar. Esta es la fe que Dios iba a dar a los hombres. Y por eso Gálatas capítulo 3, verso 23 dice aquella fe que iba a ser manifestada. Esta es la fe que va a ser manifestada para muchos cuando crean que lo que Cristo hizo fue suficiente y fue completo para su vida.
¿Cuál es entonces el plan de Dios al escoger a Pablo? Gálatas capítulo 1, verso 16 dice, revelar a Cristo en mí. Dios te escogió a ti para revelar a Cristo en ti. Cristo es el evangelio, Cristo es la gracia, Cristo es la verdad de Dios, Cristo es la palabra viva, revelarla en usted, que la gente llegue un día en que no te vean a ti, vean al Cristo que tú amas y adoras, no lo que tú hablas. La gente no debe irse del lado suyo diciendo, este tipo sabe mucho, esa mujer sabe mucho, tiene mucho estudio. No, eso no es, eso es basura. Lo que la gente se debe ir yendo del lado suyo diciendo, oye, cuando esa persona habla, uno siente internamente que algo lo toca, algo lo mueve, algo lo desea servir a Dios. Eso tiene que ser el poder de Dios. Y yo digo que lo del pacto de gracia revelan a Jesucristo, porque ese fue el plan de Dios para nuestras vidas. Mis amados, a esto los quiero llevar y a eso quiero que ustedes se enfoquen, porque Dios va a hacer una manifestación de fe, de gracia, de poder y de evangelio, y usted fue escogido para eso. Es el Cristo de la gloria manifestado hacia un mundo que necesita conocer la verdad. Para ustedes y para todos los que han oído esta palabra, que quede esculpido en su mente y en su corazón que hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo, la revelación de Dios. Bendecidos con toda bendición.